en el mes de la Biblia, usar siempre la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos, por favor. Hoy con la ayuda de Dios vamos a hablar quizás de una persona que yo ya hablé varias veces, que es Obed-Edom. Vamos a hablar de David y de Obed-Edom. Segunda Samuel, capítulo 6. Abran sus Biblias, por favor. En Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Dice en el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, mi casa será bendita. Dale un aplauso al Señor. Este más bien es un mensaje profético. Y según sea tu corazón, esa profecía va a caer en tu corazón. Amén. Según sea la superficie, esa palabra va a llegar a tu corazón o no. Así que en el nombre de Jesús, es mi anhelo, es mi deseo de que recibas. Porque no venimos a perder el tiempo. No venimos a hacer coaching. Venimos a hablar la palabra de Dios, a predicar a un Cristo crucificado, decía el apóstol Pablo. ¿Venimos a qué? Venimos a transmitir los principios que permanecen para siempre. ¿Cuánto le agradecen a Dios? Porque Dios es un Dios, ¿cómo? Apasionado. Digan conmigo, Él es un Dios apasionado por familias. Amén. Porque las familias marchitas, Dios quiere hacer que florezcan nuevamente. Para Dios no es un caos. Para Dios no es Él se acabó una familia marchita. Cuando de repente vemos algo que se marchita, es muy difícil que vuelva a florecer. Algo que comienza a marchitarse tiende más bien a secarse. ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios ve algo aún seco, Dios puede hacer reverdecer. Y eso también en esta mañana vamos a hablar. Entonces, si esa es la situación de tu familia, de tu vida, o si de repente estás viviendo un tiempo de florecer espiritual, vos tenés que cuidar. Amén. Cuidar. Yo ya mencioné que tengo 3 bonsáis y ahí le cuido todos los días. Antes de salir ya le di sus cuidados correspondientes porque no quiero que se seque. Y uno de ellos está floreciendo ahora. Y me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo que no se cuida se marchita? Entonces, si está floreciendo, si tu familia, amén, mi familia lo nombré, estamos felices, ¿verdad? Contentos, agradecidos, amén. Pero tenemos que cuidar nuestra fructificación. Tenemos que en el nombre de Jesús cuidar para que esto siga siendo siempre verde, reverdecido en el Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de que Dios es posible, de que haga reverdecer lo que está marchito, tenemos que entender un principio. ¿Cuál es el principio? Que el principio es ¿cuál? De que eso no es poesía. Esto no es poesía, es trabajo. Digan conmigo, es trabajo. Amén. No es porque vos venís a la iglesia, nomás que ya va a pasar eso en tu casa. Hay muchas personas que vienen a la casa de Dios y su familia, su vida es un desastre. Porque el venir a la casa del Señor sin obedecer los preceptos del Señor, entonces no transforma. Pero cuando vos y yo escuchamos y cuando vos y yo hacemos y sobre todo entendemos que no es poesía, sino que son decisiones, que son decisiones. Amén. Y acá vemos la historia de un hombre que ya hemos leído, la historia de Obed-Edom. ¿Saben que habían 4 Obed-Edom? Yo no sabía. Esta madrugada me enteré. Yo pensaba que las 15 menciones que había de Obed-Edom eran el mismo Obed-Edom. Pero habían 4 Obed-Edomes en la Biblia. Y el que nosotros hoy vamos a referirnos es un guardia. Había un Obed-Edom que también era un portero en la casa de Dios. Otro Obed-Edom que era un levita. Otro Obed-Edom que era también un hijo que ahí menciona de uno de los hombres prominentes de Israel. Pero ahora nosotros vamos a mirar la historia de un guardia, podríamos decir un soldado, formaba parte de un ejército
Y él tomó la decisión de meter el arca, de permitir que el arca de Dios entrara en su casa. Y no era un arca cualquiera. No esos botecitos que vos y yo podemos comprar en la playa y ahí traemos un recuerdo de que fuimos al mar y ese botecito yo lo tengo ahí en mi casa. No, el arca representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recuerden que ellos todavía no tenían una iglesia. David no estaba autorizado a construir el templo de Dios. Y el templo de Dios se iba a construir en tiempos de su hijo Salomón. Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que les recordaba a ellos de la presencia del Señor? ¿Por qué hoy no usamos arca? Porque tenemos el templo, porque tenemos la casa del Señor. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, el arca representaba nada más y nada menos que la presencia del Señor. Miren lo que dice en este pasaje, en el versículo 2. El arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, los ejércitos que moran entre los querubines. Esa era el arca de Dios. Entonces, alrededor del arca, el arca cuando se movía, quería decir, la presencia de Dios se está moviendo y el pueblo tenía que marchar. No es que ellos le guiaban al arca, como muchos hoy quieren hacer. Muchos quieren enseñarle a Dios lo que tiene que hacer. No, el arca, cuando se movía, el pueblo se movía. Cuando el arca se quedaba, el pueblo se quedaba. Y tenía que haber una distancia correcta. Eso está en Josué capítulo 3, que tenía que haber una distancia correcta. La gente no tenía que acercarse más a la cuenta y la gente no tenía que estar muy lejos. Eso nos quiere decir, ¿qué cosa? De que nosotros siempre tenemos que estar en la perspectiva correcta. Si vos estás lejos demasiado, el arca de Dios se va. La presencia de Dios se va y uno se pierde. Porque Dios no se detiene por vos y por mí. Vos y yo tenemos que seguir a su ritmo. Por eso muchos se quedan y muchos están conformes ahí donde se quedaron. Pero los violentos, los campeones dicen, no, yo voy a ir más, yo voy a proseguir más, yo voy a conquistar más para la gloria de nuestro Dios. Y Obed-Edom tomó la decisión de meter la presencia de Dios en su casa. Digan conmigo, ¿dónde está la presencia de Dios? Vamos, iglesia, ¿dónde está la presencia de Dios? Las vidas cambian. Otra vez, ¿dónde está la presencia de Dios? Las vidas cambian. ¿Por qué no hay cambio en los hogares? ¿Por qué no hay cambio en la vida de los hijos? ¿Por qué no está la presencia de Dios? Podemos tener lindos cuadros. Podemos tener Biblia con bordes dorados, bañados en oro también la Biblia. Pero si no está la presencia de Dios, las vidas nos cambian. Los hijos no se transforman. Porque la religión no transforma. Entonces, Obed-Edom tomó la decisión de meter el arca de Jehová para que verdaderamente su vida sea transformada. En 3 meses que estuvo el arca en su casa, toda su casa fue transformada. Aleluya. Todo su hogar fue transformado. El arca representaba la presencia de Dios. Y Obed-Edom dijo, yo voy a traer la presencia de Dios en mi casa. Yo voy a abrir la presencia en mi casa para que la presencia de Dios esté. Y hoy nosotros somos desafiados para abrir nuestras casas y que nuestras casas también sean lugares de avivamiento y de bendición. Porque cuando yo abro mi casa, yo estoy diciendo que sean bendecidas las familias de mi entorno, mis vecinos, mis amigos. Voy a bendecir, si soy un líder ya de línea, voy a bendecir a mis líderes, a los que son mis discípulos, porque aunque yo sea pastor, aunque vos seas líder, vos siempre tenés que ser un discípulo, tenés que ser siempre una discípula, nunca podés perder el enfoque, amén, siempre va a ser discipulado. Y el abrir nuestras casas es no solamente permitir que la presencia de Dios transforme nuestras vidas, sino que también yo bendiga a otras personas. Eso es abrir célula. Y yo le doy gracias a Dios porque pudimos abrir. Vos estás en un lugar que es el reflejo de una célula, de una casa que se abrió en su momento. Y Ruth y yo abrimos nuestra casa y dijimos, vamos a traer la presencia de Dios en este lugar. Y hoy estamos aquí porque una célula se abrió en casa. Y porque las piezas de nuestras hijas y de Mauricio en aquel entonces, Yanni todavía no nació cuando comenzamos allí,
Cada una de esas piezas eran aula de escuela dominical. Y le rompían todas sus muñecas a mis hijas. Y cada domingo era un periodo de sanidad. Después, papá, me rompieron mi muñeca. Y ahí aflojar otra vez para comprar otra muñeca nueva. Pero si hoy estamos acá es porque una casa se abrió. Y tu casa tiene que ser sede de avivamiento. Tu casa tiene que ser un lugar en donde se bendiga a otras personas. Y Obed-Edom abrió su célula, abrió su casa para que venga la bendición del Señor. ¿Amén o no amén? Vamos a mirar qué es lo que nosotros podemos aprender de este hombre para que podamos ser personas que atraigan la presencia de Dios y que nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras generaciones florezcan para la gloria del Señor. En primer lugar, digan conmigo, necesito tener, vamos iglesia, necesito tener un corazón receptivo. Muchas personas no abren sus corazones, no abren sus vidas, pero Obed-Edom sí tenía un corazón receptivo. En aquel entonces, ustedes conocen la historia, el arca representaba un pelota tatá. Quiere decir una pelota con fuego, quiere decir para los que no entienden. Representaba eso. Hacía poco nada más y nada menos que el propio rey David quiso transportar el arca y él quiso hacerlo a su manera. Eso es otro mensaje. Entonces él dijo, no, yo voy a hacer a mi manera. En vez de transportar con sacerdote, voy a colocar en un carro nuevo, con bueyes que nunca araron y voy a transportar el arca de Dios. Pero no fue así. Dios no le gustó. Digan conmigo, Dios no le gusta a mi manera, tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, él quiso hacer a su manera y el arca comenzó a moverse dentro del carro. Entonces, como bromeé en otro mensaje, mi pariente, cuyo nombre era Pérez, dijo, yo voy a ayudar también, ya que vio que su líder hacía así, él dijo, yo voy a atajar el arca. Y cuando tocó el arca, cayó fulminado y murió, porque él no estaba autorizado, él no era ningún sacerdote para tocar el arca. Y ahí lo que era fiesta pasó a ser luto. Entonces dejaron allí. Él sabía de que también, Obed-Edom sabía de que el arca estuvo en su ciudad. Él era de Gad. Y él estuvo por eso él era geteo, dice la Biblia. Él no era ni siquiera israelita. Él formaba parte prácticamente del territorio de los filisteos. Y todos sabemos que los filisteos, ¿qué eran? Eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Bueno, eso es más o menos lo que voy a hablar esta noche también. Pero de Gad, ¿saben quién era de Gad? Goliat. ¿Quién se acuerda de Goliat? De ahí vino Goliat. Gad tenía cinco gigantes, era tierra de gigantes. Y de ahí era este hombre llamado Obed-Edom. Quiere decir siervo de Edom. La palabra Obed-Edom quiere decir siervo de Edom. Y Edom quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que todo lo que proviene de Esaú. Imagínense todas las cargas de maldiciones que tenía este hombre sobre él. Pero él dijo, yo voy a cambiar la historia de mi vida en el nombre de Jesús. Amén, yo voy a cambiar. Amén, él trajo la presencia de Dios. Él tuvo un corazón receptivo. Él trajo, ¿qué cosa? El arca del Señor. ¿Saben qué? Pasó por su tierra el arca. Y los de Geteo, que son tan curiosos como los paraguayitos. ¿Cuántos saben que cuando hay un accidente todos bajan la velocidad? Miran si hay sangre. ¿Te pasó eso? Y todo se tranca, ¿verdad? ¿Por qué? Por los curiosos que están ahí mirando qué pasó, ¿verdad? Nada no va a hacer, nada no va a ayudar, pero quiere ver qué es lo que pasó. Y pasó el arca de Jehová por la tierra de Obed. Y la gente dijo, vamos a mirar qué es lo que hay adentro. Y ¿saben qué, hermano? Murió casi toda la población. Vino pestes por la tierra. O sea que imagínate recibir un arca así en tu casa. ¿Te puedes imaginar? Si mató casi toda su población, si le mató a uno de los servidores más leales de David, y ahora le dicen,
Queremos meter el arca de Dios en tu casa. Y Obed-Edom dice, amén, entre nomás, no hay problema. Yo asumo el riesgo. Yo asumo el desafío. ¡Qué bendición! Para lo que otros era de maldición, para él fue de bendición. Porque para el que no tiene el corazón temeroso de Dios, la presencia de Dios sí va a traer juicio, va a traer condenación. Porque algunos dicen, no, el amor. Sí, pero también Dios es justo y no va a dar por inocente al culpable. Y ahí estaba Obed-Edom, él dijo, amén, traigan en mi casa un corazón receptivo. Dios quiere traer su presencia en tu casa, pero tu corazón tiene que ser un corazón receptivo. ¿Para qué Él te dio esos lujos? ¿Para qué Él te dio ese lindo sofá? ¿Para qué Él te dio esa sala? ¿Para qué Él te dio esas comodidades? Para que tu casa sea una casa de bendición en donde venga la presencia del Señor. Y aunque tu casa no sea lujosa, podemos comenzar como comenzamos en Cleto, debajo de un árbol. Y ahí va a estar la presencia de Dios. Pero una casa tiene que abrirse. Y Obed-Edom dijo, amén. Vamos a comenzar. Vamos a traer la bendición. Yo quiero tener un corazón receptivo. Hay personas que su casa, su vida, no son ya receptivas a Dios. Y Dios te prosperó, Dios te bendijo, para que nunca te olvides que es su bendición la que te ha enriquecido. Que eso es cerrar nuestras casas, hermano. ¿Cómo ahuyentar la presencia de Dios? Abrí. ¿Cuántos dicen amén? Para eso el Señor te dio. Y si de repente nuestra silla es medio de maderita, abrí igual. Para que después sea una silla, no sé, Pullman, no sé, eso ya sé que es un término viejazo. ¿Cómo podemos decir, no sé, una silla cómoda, confortable, acolchada? Obed-Edom tenía un corazón receptivo. Obed-Edom, hermano, como sacerdote se levantó. No dice en la palabra, él se envirecó. Mi esposa, vamos a traer la presencia de Dios. No, él tomó la decisión. Porque el hombre de Dios toma la decisión en cosas espirituales en la casa. Hola, iglesia. Y ahí él tenía un corazón receptivo. Deja que la presencia de Dios caiga en buena tierra. Por eso la palabra de Dios nos habla que hay 4 tipos de corazones. El corazón pedregoso, el Señor Jesús habló, que no recibe la semilla. El corazón que es como un espino, que de repente recibe y viene la prueba y se ahoga la palabra, se perdió. Y está el otro corazón, el corazón que cree las semillas tiradas al costado del camino, todo el mundo las pisa, no valora y se pierde la semilla. Pero está el corazón como los corazones de los Obed-Edomes siglo XXI que dicen, Señor, yo quiero ser un corazón fértil para ti, para que tu palabra caiga en mi vida, para que germine y dé fruto a 30, a 60, a 100 por 1. De repente tu capacidad no es 100 por 1, pero aunque sea 30 tenés que dar. Y hay personas que nunca han dado nada por Dios. ¿Por qué? Porque la semilla no ha caído en buen corazón. Porque donde cae un buen corazón la vida es transformada. El que era estéril pasa a ser fértil. El que era inseguro pasa a ser poderoso en Dios. El que era una persona temerosa sabe que no recibió el espíritu de cobardía, sino el poder de amor y del dominio propio, y se convierte en una persona transformada. Porque es la semilla, es la presencia la que nos transforma. ¿Amén o no amén? Y ahí Obed-Edom dijo, traigan. No hay problema. Y le habrán dicho, pero vos no te enteraste, las personas que tocaban el arca se murieron. Y si tus hijos de repente pasan y tocan el arca, se pueden morir. Yo les voy a enseñar para que no toquen. Yo les voy a enseñar para que respeten la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos van entendiendo? Imagínense tener el arca. Yo pienso que Obed-Edom le dio el arca. No le puso en el depósito. Yo pienso que Obed-Edom puso su arca en su living. Y le dijo a sus hijos, cuidadito de tocar la presencia de Dios.
Aleluya. Le dijo a sus hijos, cuiden, porque aquí está la presencia de Dios. Y esto es para la bendición de ustedes, no es para la maldición. Padre, ¿por qué es lo que tenemos miedo de instruir a nuestros hijos acerca de la presencia de Dios? ¿Por qué tenemos miedo de hablarles de quién es Dios? Yo me imagino toda la transformación que hubo en la casa Obed-Edom porque el arca de la presencia de Dios llegó a ese lugar. ¿Cuántos pueden seguir? ¿Sí o no, hermanos? La Biblia no cuenta todos esos detalles, pero podemos entender. Era una caja de 1,5 metros de largo y más o menos medio metro de alto, y aparte con los ángeles ahí todo de oro. No era una cajita tamaño cajita de zapatos, no, era todo un mueble. Y él dejó allí porque su corazón era un corazón receptivo. ¿Por qué muchas veces no hay cambios? Porque no está la presencia de Dios. Porque donde está su presencia, la vida de las personas cambia. Hola, iglesia. ¿Hace cuántos años? A veces estamos en la casa de Dios. ¿Y saben qué es lo más doloroso, hermanos? Estar en la casa de Dios y en vez de mejorar, muchos empeoran. Se vuelven más pecadores después de todo lo que se les habló ya. ¡Qué increíble! Pero Obed-Edom dijo, no, yo quiero que cambie la historia de mi vida. Aunque mi tierra haya sido tierra de gigantes, yo no voy a generar gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Aunque mi tierra haya sido una tierra de maldición, yo me voy a levantar para que a partir de ahora mi familia sea una familia de bendición. Aunque yo no sea ni parte del pueblo de Dios, porque él no era israelita. Él más bien era los filisteos. Pero él estaba cerca de David. Por lo visto David le tenía en consideración. Porque le dijo, mete por favor en tu casa. Porque está más cerca. No sé por qué, pero Dios guió todo. Y Obed-Edom dijo, amén. Necesitamos tener un corazón de niños. ¿Por qué somos tan orgullosos? Tenemos que desear su presencia. Desear como niños recién nacidos. Desear la leche espiritual, desear todo del Señor, desear en el nombre de Jesús, desear discipular, desear servir, desear abrir nuestras casas para bendecir otras vidas. Cuando yo estoy perdiendo eso, cuando yo ya no quiero ver gente, cuando yo ya no quiero tener toque con otras personas, no tengo la presencia de Dios en mi vida, hermanos, porque para eso el Señor nos llamó. Algo está pasando en mí. Yo necesito desear otra vez de su presencia. Es que entre la presencia de Dios en mi vida. Y vos no vas a salir de aquí con un arca físico, con un mueble. Sí, vamos a hablar de la presencia de Dios que nos transforme. Hola, iglesia. Desea. Levante su mano en el nombre de Jesús. Comienza a orar en esta mañana. Comienza a decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Qué egoísta que soy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hice de mi vida, hice de mi agenda, hice, Señor, lo más importante de todo. Hice mi comodidad. Hice, Señor y Padre, de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo más importante de todo. Pero en esta mañana, yo rindo mis derechos en tu presencia. En esta mañana yo te entrego todo, Señor. En esta mañana yo te pido perdón. Entra con toda tu presencia en mi casa, en el nombre de Jesús. Y tu casa en el nombre de Jesús será una casa transformada, será una casa bendecida. Tus hijos crecerán en el temor de Dios, por cuanto van a ver el corazón de un papá receptivo, de una mamá receptiva, de una mamá y de un papá temeroso de Dios, que van a decir tus hijos, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, porque aquí lo más importante no es mi florero, aquí lo más importante es la presencia de Dios en mi hogar. Y es eso, sobre ese eje va a girar toda mi casa en el nombre de Jesús. Y tu casa será una casa de avivamiento, tu casa será una casa de bendición, tu casa será un lugar en donde las personas recibirán salvación y donde vidas y familias serán transformadas para la gloria del Señor. Que así sea. Amén.
Gloria a Dios. Él llevó los 3 niveles de unción en su casa. Dice la Biblia, el cual tenía, miren lo que habla el Nuevo Testamento, Hebreos es un puente entre todo lo que es Levítico, todo lo que es Éxodo, todo lo que es el Antiguo Testamento. Tiene un puente en Hebreos y Hebreos explica los simbolismos. Hebreos explica muchas cosas que eran difíciles de entender. No para que volvamos a eso, porque la ley no nos sirve para salvarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, si la ley era tan buena, ¿para qué cambiarla? Pero Cristo tuvo que venir a romper eso para establecer la salvación verdadera. ¿Me van siguiendo? Pero ahí explica los lenguajes. Y ahí explica, el escritor de Hebreos, yo le atribuyo al apóstol Pablo, no dice quién es, pero particularmente yo en mi estudio creo que es él. Y dice, el cual tenía un incensario. Miren las cosas que habían dentro del arca. Un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Miren qué mueble era, todo cubierto de oro. Y después, ¿qué dice? En la que estaba una urna de oro. Digan conmigo, una urna de oro. ¿Qué tenía la urna de oro? El maná. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y eso es lo que la gente quería mirar, qué es lo que había dentro del arca. Y aquí están las 3 cosas. ¿Qué tenía? El maná. ¿Qué tenía? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más tenía? Las tablas del pacto. 3 cosas. Eso es lo que Dios quiere meter en tu casa. Eso es lo que Dios quiere meter en nuestras casas, hermanos. En primer lugar, cuando nosotros metemos la presencia de Dios, cuando nosotros metemos el arca de Dios y queremos que nuestras familias florezcan, que ya no sean familias marchitas a punto de disolverse. Queremos que nuestros hijos vuelvan a reverdecer. Entonces, tenemos que llevarles a que entiendan lo que Dios quiere obrar en sus vidas. Y el arca tenía ¿qué cosa? La unción de la palabra, tenía las tablas del pacto. Y yo necesitamos en nuestras casas que vuelva la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaban los 10 mandamientos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, que su palabra tiene que habitar en nuestros corazones. No somos ni capaces a veces de llenar una hoja para hacer nuestra guía del conquistador, hermanos. Ya nos estresa eso. Yo hago hace más de 10 años y yo calculo, como contador que soy, cuánto tiempo te va a tomar hacer una hoja diariamente. ¿Será posible que 20 a 25 minutos de lectura y de llenar es un estrés para Dios? ¿Es un estrés que yo haga para Dios eso? Ya la palabra de Cristo nos mora en nuestras vidas. Y uno dice, ¿cómo es posible que mi casa está marchitándose? Pero es que la palabra ya no habita. Y cuando entró el arca en la casa de Obed-Edom, ahí estaban las tablas del pacto. ¿Me va siguiendo, iglesia? La palabra de Cristo mora ¿en dónde? Bajo el brazo, en tu bolsillo, ahora en el celular. No, en vosotros, acá, dentro nuestro, en nosotros. Entonces, cuando su palabra mora, yo soy enseñable, yo soy exhortable. ¿Cuántos dicen amén? Y comienzo a tener sabiduría. Comienzo a tener felicidad en mi corazón. Y canto, estoy feliz. No miro solo lo feo, sino que le alabo y le exalto a Dios. Canto con gracia porque su palabra mora en mí. Y su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy ya no hay unción de la palabra en muchos hogares. Por eso no hay vidas transformadas. Miren lo que dice la Biblia, que tenemos que repetirle a nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando tienen que estar sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas.
estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mientras Ru estaba orando acá, Dios comenzó a hablarme ahí. Y él me decía, muchos padres ya no le repiten la palabra a sus hijos. Le enseñan a usar preservativos. Le enseñan a tener relaciones y que no se embaracen a sus hijas. Y me dolía escuchar eso. Le enseñan a que vivan su vida, total Dios les ama igual. Inclusive le dicen, total son jóvenes, no le molesten. Pero no le enseñan su palabra, no le dicen, no, con esta no te metas. Con esta joven no te metas, con este joven no te metas, porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No le enseñan más eso. No le enseñan más, no fornicarás, no adulterarás, no le enseñan más eso. No le enseñan a no robar, a no mentir. Le enseñan cómo tienen que tener mentiras piadosas. Y no se le enseña más la palabra. Y queremos que nuestras vidas sean transformadas. Queremos que nuestros hogares sean transformados. Y ya no le repetimos la palabra a nuestros hijos. Si le hiciéramos una encuesta, unas preguntas de cuántos versículos conoce nuestro hijo, hermano, va a ser una tristeza hacer este tipo de preguntas. Y queremos derivar que el pastor haga algo por mi hijo, que su líder haga algo por mi hijo. Vos sos responsable de la vida de tu hijo. Yo no voy a dar cuenta de ellos. Porque vos le conocés al Señor y tu precepto, tu obligación es llevar el arca de Dios a tu casa. Que tengan las tablas del pacto, que tengan la palabra del Señor y que las repita hasta que se cansen. Cuando le llevas a su escuela, cuando le llevas al colegio, cuando le llevas a su trabajo, cuando vas a jugar fútbol con él, le vas a repetir, vas a hablar en tu casa por el camino donde estés, vas a repetirle. Por eso nuestros hijos no son transformados, porque no hay el poder de la palabra en sus vidas. Y Obededón dijo, yo quiero que entre la palabra en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? Segundo, el ser sencillo. Miren, hermano, acá dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Por qué estamos en la nebulosa? ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque no hay palabra. Cuando yo me voy a la palabra, su palabra me alumbra, su palabra es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, cuando leamos la guía del conquistador, todo Salmo 119 exalta la palabra de Dios. El capítulo más largo de la Biblia. No te preocupes, no va a leer en un día. Está todo fríamente calculado. Pero todo es exaltar la palabra de Dios. Hoy ya no damos respuesta con la Biblia. Nuestros hijos vienen con preguntas, con interrogantes y de repente nosotros no sabemos qué versículo aplicar porque no hemos sido alumbrados con su palabra. Hay una buena noticia. Hoy, 10 de septiembre, tenemos que tomar una decisión y volver nuevamente al amor de la palabra del Señor. Te vas a acercar a la librería. Yo no estoy haciendo propaganda a la librería. Te estoy hablando de acercarte y comprar otra una Biblia y comenzar a marcar tu Biblia, comenzar a leer tu Biblia, comenzar a memorizar tu Biblia. Hola, iglesia. ¿Amén o no amén? Muchas personas dieron su vida por la palabra. Un hombre, para crear la primera concordancia bíblica trabajó más de 40 años, hermano, por la primera concordancia cuando no había computadoras todavía. Estudiar. Tu líder te tiene que empujar, más o menos tuquear para que estudie en el CEP. ¿Y qué tiene que pasar, hermano? Yo tengo que decir, yo quiero en el nombre de Jesús que su palabra me alumbre. Yo quiero ser uno de los simples, uno de los sencillos. No es simple como persona, habla de la sencillez. Señor, yo me desarmo ante tu palabra. Amén o no amén.
Segundo, cuando metió el arca, él metió la unción de la provisión. Dice la Biblia que había un incensario de oro que tenía el maná. Dios permitió que ese maná no se pudriera. Él es poderoso, él puede hacer lo que quiere. Ese maná que todos los días se pudría, si no se comía al día siguiente se gusanaba. Ahí estaba un maná especial que Dios dejó que colocaran Moisés y Aarón para justamente establecer que cuando metemos su presencia, digan conmigo, yo voy a recibir, vamos iglesia, yo voy a recibir la unción de la provisión. Dentro del arca estaba el maná. El maná representaba la provisión diaria de Dios. Y esta es una de las promesas, hermanos. Que Dios quiere que no falte trabajo para tu vida. Que Dios no quiere que falte provisión para tu vida. Dios quiere que no falte alimento en tu casa, en tu mesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben? Deja que la presencia de Dios entre en tu vida. No es tu trabajo. Es Dios el que te da ese trabajo. Es Dios el que te da esa provisión. Amén o no amén. Tener un corazón generoso. Obed-Edom tenía un corazón generoso, hermano. Él sacrificó su living por la presencia de Dios. Él sacrificó. Y hermano, las casas eran pequeñas. No son como las de hoy, quizás como mansiones, que cada uno tiene su dormitorio. Gloria a Dios por ello. Hay casas que hasta el perro tiene su dormitorio especial. No, las casas eran casas pequeñas. Era la casa de un guardia. De una persona sencilla. No era un palacio, pero él abrió generosamente. Y cuando vos y yo tenemos un corazón generoso, no va a faltar provisión, no va a faltar bendición, porque Dios es el Dios que enriquece. Dios es el que añade la bendición. Proverbios 3:9 dice, si nosotros le honramos a Dios, si nosotros le damos el lugar, ¿qué van a hacer? Y si le damos nuestras primicias, serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Así dice la palabra de Dios. Y el diablo coloca todo un esquema de imposibilidades. Para que vos no recibas, quizás recibís el pan diario. Quizás tenés el privilegio de poder irte a una panadería y elegir, no quiero este pan, no quiero pan miga, quiero pan dietético. Pero el pan dietético que sea 7 semillas. Y podés a lo mejor elegir todo eso. Pero te falta el pan diario, el pan que es Jesucristo. Por tener tu corazón cerrado a sus principios. Cuando nosotros lo honramos, todos nuestros lagares rebosan de mosto. ¿Cuántos dicen amén? Rebosan de abundancia. El Señor Jesús enseñó. Él dijo, es el deseo del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El anhelo del Señor es bendecir a sus hijos. Amén o no amén, iglesia. Dice la Biblia en Salmo 37:25 que es una bendición para los hijos del Señor, para los que tienen el arca del Señor. Que joven fui envejecido y yo como justo. ¿Cuántos justos? ¿Cuántas hermanas justas hay en este lugar? La Biblia dice que los justos no quedarán desamparados, ni nuestra descendencia mendigará pan. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esta promesa? Una preciosa promesa de Dios. Pero mete el arca. Mete su presencia. Abrí tu casa. Decile al rey. Si Obed-Edom le dijo a un rey terrenal. Mete rey. Cuanto más al rey celestial que te dice, abrí tu casa para mi presencia. Tercero, la unción de la profecía. Dice la palabra del Señor que ahí estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. Eso está en el pasaje que figura en Números. La vara de Aarón que reverdeció. Porque necesitamos la unción profética en nuestros hogares. Hoy hay unción catastrófica en muchos hogares. Solo hablan de catástrofes.
Y nos olvidamos que tenemos la unción profética. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hola, iglesia, vamos, comienza a decir en el nombre de Jesús, mi boca será una boca de profeta. Pero pastor, yo no soy el hombre en la casa. Vos, mujer, sos una profeta de Dios en tu casa. Mi mamá lo fue años. Yo he visto. Mientras mi papá me quería enseñar a fornicar, mi mamá me quería enseñar siempre los preceptos. Dios me decía, cuidadito, eso no es de Dios lo que tu papá te dice. Es tu papá, pero no es de Dios. Hola, iglesia. Amén. Y ella me hablaba proféticamente. Le estamos hablando a nuestras nietas. Están en casa unos días. Y le estábamos diciendo, come lo que se te pone, no seas exigente, porque no sabemos a dónde Dios te va a llevar. Y ahí le conté, mi mamá cuando yo era chico me decía eso, mi hijo, come todo lo que se te ponga, porque Dios te va a llevar a lugares que vos no pensás. Así me hablaba ella. Vas a ir a naciones. Y yo nunca me subí a un avión hasta ese entonces, hermano. Pero había una profeta en ese lugar que tenía la unción de la profecía y que soltaba palabras proféticas. Ella no me hablaba mal de mi papá y mi papá no andaba en los caminos de Dios. Gloria a Dios que le conoció a Cristo 4 años antes de fallecer. Pero en ese entonces, en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, papá no andaba en los caminos de Dios, pero ahí había una profeta que hablaba en nombre del Señor. Habla, profetiza. Amén o no amén. Lleva vos la presencia de Dios y profetiza sobre la vida de tus hijos. Cambia tu lenguaje, bendecile. Tu hijo va a ser transformado, mi hijo va a ser cambiado, porque yo soy una persona temerosa de Dios, porque yo le sirvo, porque yo tengo esa legalidad como Obed-Edom de proclamar esta bendición de la unción profética sobre su vida. La unción profética es la palabra de Dios dicha a su tiempo. La unción profética es la palabra del Señor y para destruir los imperios del maligno. La unción profética es para quebrar maldiciones generacionales en tu vida, en tu familia. La unción profética es para llamar lo que no es como si fuera. Esa es la unción profética. Hablamos solamente de lo que pasa, de lo que vemos, de lo que acontece, pero nos falta decir como Obed-Edom, que entre la unción profética a mi casa, que entre en mi dormitorio, que entre en la pieza de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Es para traer aquellas cosas inexistentes como existentes. Y yo lo traigo en el nombre de Jesús. Y ahí donde había pobreza, yo llamo a la abundancia de Dios. Yo llamo a la provisión de Dios. Y donde había tristeza y amargura y depresión, yo llamo al gozo pleno del Señor. Y que todos los días iré y sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. Porque hay unción de la profecía. Es la palabra que cierra las puertas a las plagas. Es la palabra que cierra las puertas a las catástrofes. Es la unción profética que cierra las puertas a la destrucción matrimonial, a la destrucción de tus hijos. Pero vos vas a hacer tu parte, no es solamente decir y vos no le estorbás a tu hijo. Porque eso es hacer negación y entrar en un misticismo. Vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Y tu boca será transformada. Y va a cambiar tu forma de hablar para la gloria de Dios. Y vas a comenzar a tener esta unción profética. Y tu boca va a hacer estrago en el campamento adversario. Porque tu boca será una boca que genera vida y no que genera muerte en el nombre de Jesús. No quiere decir no analizar, no estudiar, sí. Pero no vivamos solamente hablando de eso. Deja de ser una persona tóxica, diabólica, que usa su boca solo para lo malo. Y en el nombre de Jesús, yo estoy siendo fiel a Dios. Yo abro mi casa, yo hago lo posible, yo estoy haciendo todo. Y ahora en el nombre de Jesús, como justo, yo voy a ver esta recompensa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a
Dios le bendijo a Obed-Edom porque le abrió su casa. Y por último, y terminamos, número 17:8. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo y aquí que la vara de Aarón, la casa le había reverdecido. La vara de Aarón nos habla de qué cosa, de que va a reverdecer lo que estaba marchito. Un palo no puede reverdecer, pero ahí metieron en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Metió en el lugar santísimo, en el lugar ahí estaba, en el lugar santo estaba la vara de Aarón. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, esa vara, que era un pedazo de palo para otros, comenzó a reverdecer. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Mi familia florecerá, mi familia reverdecerá, mis hijos reverdecerán en el nombre de Jesús. Comienza a orar ahora y diga: mis finanzas reverdecerán en el nombre de Jesús. Mi corazón reverdecerá. No será un corazón marchito, un corazón deprimido, un corazón amargado. Mi rostro cambiará, mi lenguaje cambiará, porque yo reverdeceré para la gloria del Padre. Y por último, y terminamos, necesitamos aprender de otros. Y aquí me mueve demasiado el corazón de David. ¿Quién era David, hermanos? ¿Quién era David cuando eso? ¿El fugitivo que estaba en las cuevas o quién era? Hola, iglesia. Vamos todito caminando con Dios otra vez entonces. Urgente. ¿Quién era David? Él era el rey cuando eso. Él ya era el rey más ungido, con 4 unciones sobre su vida. Ningún otro rey fue ungido como él. Pero de repente David dice: ¿qué cosa? Dice con sus palabras, no. Digan conmigo: mis altos. Vamos, iglesia, allá arriba también pueden repetir. Digan: mis altos. Háblanos fuerte que mis palabras. Y David mira y le llega una noticia, porque una persona que ocupa un liderazgo, una de sus características es que tiene que estar bien informado siempre. Y le dicen: rey David, ¿te enteraste de Obed-Edom? Él estaba pichado todavía, porque como que Dios no le respaldó. ¿Y qué pasó con Obed-Edom? ¿Y te acuerdas que metimos el arca? Esto es versión Tito. ¿Te acuerdas que metimos, que vos dijiste que el arca entrara en su casa? Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Se murió? No. ¿Su gato se acercó al arca y se murió? No. Al contrario, rey. Su casa fue prosperada. Y dice David, soltitud, dice, fue. ¿Dónde fue? A la casa de Obed-Edom. Y llevó con alegría el arca de Dios, de Obed-Edom, a la ciudad de David. ¿Qué corazón este, hermanos? David es como que tuvo una santa envidia. No existe santa envidia, pero solamente para que entendamos. ¡Qué bárbaro! Se murió uno de mis hombres de confianza. Dios no quiso hacerme caso. Yo siendo rey. Él no tuvo esa actitud, ya recapacitó. Él no dijo: yo renuncio, no voy a ser más rey. ¿De qué sirve que haya matado a Goliat? ¿De qué sirve que me digan que yo soy como la lámpara de Israel? ¿De qué sirve que me digan que yo soy como el dulce cantor del país? Y Dios no es capaz de darme un poquitito esto. ¿Cuántos actuaron alguna vez así? No levante su mano. David humildemente, cuando vio que algo pasó en la casa de Obed-Edom, él se va humildemente para aprender de él.
Obed-Edom, vos hiciste bien las cosas. Y vos fuiste prosperado. Allá a mí se me murieron, acá vos fuiste prosperado. ¿Qué hiciste? Quizás le habrá dicho, rey, no toqué el arca. Le respeté. Amén. Y dice la Biblia que David llevó con alegría el arca de Dios. Él se fue para tener una santa envidia. ¿Una envidia qué es? Solo para hablar. Una envidia es cuando de repente yo tengo un sentimiento, un estado que me duele porque a otro le va mejor. Tengo una desdicha por dentro que a veces expreso, a veces no expreso. ¿Por qué a este le va bien y a mí no? ¿Por qué este progresa y yo no? ¿Por qué este se casó también y yo que soy más lindo que él? Pero David tuvo una envidia para bien. Él no tuvo para una desdicha, no. Por eso dice la Biblia, les leo otra vez. Miren, dice la Biblia que fue con alegría. Digan conmigo, con alegría. Lo que David hizo fue, ¿qué hiciste, Obed-Edom? Que yo hice mal. Porque no había Biblia. ¿Qué hiciste? Y se fue a aprender del otro. Porque esa es la actitud de los que llevan la presencia de Dios en sus casas. Eso es lo que dicen a la pinta Obed-Edom. Vos llevaste la presencia de Dios en tu casa, te fue bien, fuiste prosperado. Yo también quiero eso. Yo como rey no tengo eso. Yo necesito. Mi riqueza es de los impuestos, pero vos trajiste la presencia de Dios y todo está prosperado. Era el lenguaje del entonces. La casa de Obed-Edom es una casa especial. ¿Cuántos quieren escuchar ese testimonio en sus vidas? No especial porque vuelan los platos en las peleas matrimoniales, especial por la presencia de Dios. Y se fue David para aprender. No para algo negativo, se fue, la Biblia dice, con alegría. Amén. Se fue con alegría a aprender. ¿Saben qué, iglesia? Es el tiempo de imitar los buenos ejemplos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay gente que te va a tener envidia por la bendición de Dios en tu vida. Y te va a tirotear, te va a decir muchas cosas. Manténete nomás allí. Deja que sea Dios el que levante tu cabeza. Pero vos y yo tenemos que tener un corazón como el de David. Y decir, Señor, ¿por qué Él tiene más discípulos que yo? ¿Qué yo puedo aprender? ¿Qué será que Él hizo mejor que yo? ¿Por qué será que su matrimonio está mejor que el mío? Si estamos en la misma iglesia, ¿qué está haciendo mejor que yo? Si somos orgullosos, nos retraemos, nos escondemos. Pero si somos como David, nos vamos con alegría y le decimos a los Obed-Edones, ¿qué hiciste para que tu matrimonio fuera prosperado? ¿Cómo hiciste para que tus hijos no toquen la presencia de Dios? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tus hijos se casan así, con hombres y mujeres temerosos de Dios? ¿Por qué? Y comenzamos a preguntar, ¿por qué vos sos más próspero que yo? ¿Qué yo hice mal? Si yo diezmo, yo ofrendo, pero ahí estoy remando, ¿qué me falta? ¿Cuánto nos falta humildad por eso? ¿Sí o no, iglesia? ¿No le gustó esto, verdad? Pero es así. Y acá pongo este versículo, hermano, porque Dios me dijo esta madrugada. Tuve que cambiar el bosquejo por este versículo. Si nosotros pudimos haber sido ejemplo en algunas cosas, consideren nuestra conducta. E imiten lo bueno. No imiten de repente mi argelería o si yo soy argel. Imiten de repente la simpatía de Ru, la dulzura de Ru. No la mía. Imiten lo bueno. Imiten. Para que sus hijos el día de mañana tengan el temor de Dios. ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Qué no pudimos? ¿Qué nos equivocamos? Aprender de otros. Ser enseñables.
Porque yo también, levante su mano y diga, yo también. Vamos, iglesia, yo también quiero la presencia de Dios en mi casa. Imitale. Si tu líder es ese tu pastor, vos estás viendo, decirle, ¿qué yo puedo aprender de vos? Yo veo que tus hijos se mueren en el temor de Dios. Tus hijos, yo quiero aprender eso. Ahí tu actitud va a ser activa. ¿Vas a tirotear o vas a aprender? No hay un punto medio. O tiroteas. No, ese luego es fulano, ese luego, y ya comienza a hablar mal. Y decís cosas que ni sabes si son ciertas. Conclusión. ¿Cuántos levantan su mano y dicen en el nombre de Jesús? La salvación va a llegar a mi casa. Vamos. Cornelio metió la presencia de Dios a su casa. Cornelio abrió una célula en su casa y la salvación llegó a su casa. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos reciben y dicen la salvación? Comienza a orar ahora en el nombre de Jesús por la conversión de tu hijo. Sí, ese tu hijo a quien no le molestaste, no le estorbaste, consentiste con su pecado, dejaste hasta que forniquen en tu casa. Hoy decirle, Señor, perdóname, perdóname. Mi casa será una casa santa. Señor, perdóname. En el nombre de Jesús. Yo quiero que mis hijos te conozcan a ti. Yo quiero abrir mi casa como Cornelio. Yo quiero abrir mi casa como Bet-Edom. Yo quiero abrir mi casa como Pedro. Para que llegue sanidad a mi hogar. Para que llegue bendición en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga, mi casa será una sede de avivamiento. Vas a ir a pedir perdón. Varón, vas a ir a pedir perdón a tu esposa. Y esposas también han ofendido muchas veces. Pidan perdón a sus esposos. Todos hemos ofendido. Si alguno no ha ofendido en palabra, dicen Santiago 3, ese ya es justo, ese ya es varón perfecto, dice la Biblia. Todos hemos ofendido. ¿Sí o no, iglesia? Hola, iglesia, ¿sí o no? Falta ese avivamiento. En el nombre de Jesús. Cierren sus ojos. Hay alguien en esta mañana que aún no le tiene a Jesucristo en su vida. Hoy es mañana de salvación. Levante su mano y diga, yo quiero recibirle a Jesús en mi corazón.